Bienvenidos a Cruzados Rotos, el podcast. Os voy a dejar las imágenes de el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Atlético de Madrid, en las que Daniel Guas se lesiona en el tiempo de descuento por un encontronazo que se lleva con Ferran Torres y se hace daño en la rodilla, y Simeone le obliga a seguir jugando a pesar de que el partido está prácticamente perdido porque tienen un jugador de más, sí, pero tienen 2 goles en contra. Entonces en el descuento no había nada que ganar. Sin embargo, Simeone le hace continuar jugándose una lesión más grave de lo que podría ser, y viendo esas imágenes se me encogió el corazón porque me recuerda lo que es el mundo del fútbol, especialmente para los médicos. En el fútbol se cuida mucho la salud de los jugadores, pero al mismo tiempo se les machaca. Y no digo que a nadie le importe, pero se busca el rendimiento inmediato. Y cuando hablamos del deporte de élite, ocurre en todas las disciplinas, pero es increíble la poca conciencia que tienen los jugadores, o el poco poder que tienen a la hora de parar, Cierto es que se ganan buenos sueldos, pero también se paga caro con salud. Y una cosa es el carácter competitivo y otra cosa es obligar a un jugador a seguir en el terreno de juego cuando no puede ni caminar. Los médicos, no sé, ser médico en el fútbol no es lo más ético del mundo. El médico no sabe si está para servir al jugador o al club. Bueno, sí, está para servir al club. ¿Y esto qué quiere decir? Que si un jugador está más lesionado que recuperado, el médico va a decirle que juegue. Pero si no fuese un jugador, si no fuese un futbolista, el médico a otro tipo de paciente le diría: coge la baja. Y entonces no le haría ir a trabajar. Sin embargo, con el jugador, claro que se puede esforzar un poco, pero hay que pensar también en las consecuencias. Luego, cuando un futbolista decide que no está apto para jugar, la gente dice que es muy flojo, que es un cara dura, que no siente los colores. He leído ya varios libros de futbolistas, he sido futbolista y sé perfectamente de qué hablo. Roy Keane, en su biografía, explica cómo cuando estaba en el Celtic de Glasgow estaba en su peor estado físico y no podía ni caminar. Su mujer alucinaba. Llegó un día que le dice a su mujer: esta semana no pienso jugar. El partido era al día siguiente, no pienso jugar, se lo voy a decir al entrenador. Y bueno, él se fue al partido, convencido de que iba a decir que no jugaba. Y cuando ella prende la televisión, ve que Roy Keane está en el equipo titular. Ella sonrió y dijo: a este hombre no hay quien le cambie. ¿Qué quiero decir con esto? Que al futbolista, al recibir un sueldo importante, pues siente cierta presión a la hora de tener que jugar, porque cree que tiene que justificar el sueldo, pero hasta el punto de que no poder ni salir del coche, porque por ejemplo, él mismo no podía ni bajarse del coche de tantos dolores en las rodillas o en los aductores. Pero también eso lo leí en el libro de ¿quién era? Van Basten, Frágil, un libro más que recomendable. Y el libro empieza de una manera bien fuerte. Dice que sale de la cama, luces apagadas, y llega hasta el lavabo de rodillas. Que llega de rodillas porque es incapaz de apoyar los pies en el suelo porque tiene los tobillos reventados.
Marco Van Basten es el jugador que ha tenido los tobillos más destrozados que he escuchado nunca. Y aún así jugaba. En el Milán llegó a un punto que jugaba los partidos sin entrenar. Sin entrenar. Porque si entrenaba era imposible que jugase ningún partido. Como mucho hacía bicicleta, pero poco entrenamiento de campo. Y él lo reconoce, que fue infeliz, muy infeliz. Le daba lástima no poder ni jugar con sus hijas, porque es que no se podía mantener ni de pie. Pero explícale a alguien que este tío es futbolista profesional, pero no puede ni correr detrás de sus niñas. ¿Cómo se come eso? Kobe Bryant, en una entrevista muy buena que hay ahí por YouTube, explica, le pregunta el entrevistador que cómo hace él cuando está tan lesionado y llega a casa, si descansa mucho, si duerme mucho. No, dormía poco. Y él decía que porque cuando él llega a casa tiene que atender también a la familia. Y si ha jugado partidos con fiebre, con las rodillas destrozadas, con los tobillos hecho caldo, ¿cómo le va a decir a su hija que no puede jugar? Y tiene su lógica. De hecho, para ganar tiempo, iba en helicóptero a los entrenamientos para poder tener tiempo de estar con sus hijas. A ver, es una excentricidad, pero en California se lleva mucho eso cuando tienes dinero. Para no comerte el tráfico, pues los que tienen pasta van en helicóptero. Por desgracia falleció en el accidente. Pero el tema de los médicos. A veces sí que te recomiendan parar, a veces sí. Pero por norma general te dicen toma un antiinflamatorio, toma un calmante, tómate esto y tira millas. Lo de Simeone no es nada nuevo en el fútbol, pero fue tan descarado a los ojos de todo el mundo que impacta. Otras veces lo que se hace es que se infiltra al jugador, que es un pinchazo en la zona dolorida, y puedes jugar sin dolor. Luego cuando se te pasa el efecto, pues ves las estrellas. Te arriesgas a tener una lesión más grave. Pero claro, el negocio no puede parar y es tu trabajo hasta donde llegues. Cuando cobran mucho, no porque seas un buen jugador, toques bien la pelota, no. Cuando te pagan tanto es porque te vas a jugar tu físico a futuro. ¿Y merece la pena? Sí, merece la pena si hablamos de miles, millones de euros. Sí. Otra cosa es en categorías más bajas. Pero yo me pregunto, ¿cómo es ser médico? El código ético de los médicos, ¿cómo se puede respetar estando en un equipo de fútbol si continuamente tienes que decirle a chavales que jueguen a pesar de que estén lesionados? ¿Cómo lo haces? Realmente no tiene tampoco mucho sentido. Yo me acuerdo que a veces tenías una molestia y querías decir al entrenador que, hey mister, que noto una sobrecarga aquí, tengo una molestia. Si no tenías el puesto aseguradísimo, si no eras la mano derecha del entrenador, tenías pánico de informar de una lesión. Si es una lesión que es evidente que no puedes ni caminar, fácil, pero cuando hablamos de una lesión muscular, que puede ser una falsa alarma, puede ser psicológica, ¿no? Pero una lesión media, pues dices, hostia, si le digo esto, a lo mejor no me pone nunca más. Vives con el chantaje emocional este. Y muchas veces a algún entrenador yo le he dicho, mister, me molesta. Y ni me ha contestado. Le he dicho, vale, otro. Ni me ha contestado, es como si lo hubiera traicionado. Y muchos entrenadores se sienten traicionados cuando les informas de lesiones. Y siendo chavales de 20 y pico años, se entiende porque te sientes intimidado. Tienes la sensación de que estos tipos tienen tu futuro en sus manos y no actúas con raciocinio. No. Es increíble cómo se puede llegar a eso. Lo bueno de esta situación es que todo el mundo del fútbol ha visto lo que ha ocurrido.
cómo a veces se fuerza a los jugadores a seguir jugando a pesar de no estar en las mejores condiciones. Hay veces que se puede arriesgar y otras veces que no es necesario, porque no son piezas. No es que, venga, si te lesionas entra otro. No funciona así, porque después hay una carga psicológica, una desconfianza por parte del jugador, pierdes muchas facultades y sobre todo te queda la sensación de que al entrenador no le importas. Te utiliza, cuando te rompes, otro y punto. Y si no me equivoco era el debut de Daniel Guas en el Atlético de Madrid, así que ha tenido una bienvenida un poco truculenta. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. No, las imágenes que llaman mucho la atención, llaman mucho la atención. Yo creo que Simeone no se dio cuenta en ningún momento de lo que estaba pasando. Y los médicos, ¿cómo llegan a casa? ¿Qué conciencia les queda? ¿Qué conciencia les queda después de todo eso? Es llamativo. Cruzados rotos, el podcast.